¿Escucha ruido de fondo? No. Vale. Hola, hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por haberse registrado y por participar. Hoy vamos a hablar de seguridad en Copilot. Mi nombre es Nathan Martins, está conmigo mi compañero Manuel y vamos a arrancar en un par de minutos, ¿ok? Tenemos bastante registrado, vamos a esperar que se conecten. Solo por favor confirmarnos a través del preguntas y respuestas si nos veis bien, si veis bien la pantalla y si nos escucháis perfectamente, ¿vale? Y nada, de aquí a 4 minutitos más, 5 minutitos más arrancamos, ¿vale? Hasta ahora. Pues nada, hemos dado ya un par de minutos para que la gente se conecte. Como dije, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado y participar en esta sesión, la número 361 de Cloud Friday, ¿vale? Vamos a hablar sobre seguridad en Copilot y me acompaña mi compañero Manuel. No sé si, Manuel, ¿quieres presentarte? Hola, hola a todos. No sé si me escucháis. ¿Se me escucha, Nathan? Se escucha Vale, hola perfectamente. a todos. Bueno, yo soy Manuel. Estoy aquí para la parte de seguridad dentro de TSINEX. Y bueno, esperemos que os guste mucho este webinar y que os aclare muchas cosas dentro de lo que es la seguridad en Copilot.
Nathan, cuando quieras Vale, puedes sí, comenzar. pues nada, arrancamos. No sé si puedes pasar la slide y Sí, así pues perfecto. iniciamos la sesión. Por favor, confirmadnos si estáis viendo bien la pantalla, si nos escucháis bien. Nosotros por aquí tenemos feedback de que sí, pero por si alguno tiene algún problema, por favor irlo diciendo o dejando las dudas también en las preguntas y respuestas, ¿vale? Dale, Manu. Empecemos. Vale, bueno, como dijimos, la sesión de hoy va a ser específicamente de seguridad en Copilot, ¿vale? Más que específicamente, porque siempre nos gusta explicar de dónde vienen las cosas, el porqué de las cosas, ¿ok? Vamos a dar un repaso muy breve de qué es la seguridad y cómo la maneja de Microsoft, porque la maneja de una manera particular y que es lo que yo creo que hace diferenciarse de otros vendors de seguridad, ¿vale? En Microsoft se trabaja por capas, ya Manu va a comentar este tema, ¿vale? Lo vamos a ver muy por encima, ¿vale? Y bueno, recordando también que nosotros tenemos otras sesiones donde esto se ve más en profundidad, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con una intro light de lo que es la seguridad, cuáles son las principales herramientas, ¿vale? Vamos a ponernos un poco también en ambiente para saber cuál es la actualidad, de qué es lo que está pasando a día de hoy con Copilot, ¿vale? Con la inteligencia artificial, cuáles son las principales preocupaciones que tenemos o que tienen las empresas, los decisores y demás, ¿vale? Entonces, si quieres pasa, Manu. Sí, sí, voy. Ahí está. Ok, entonces, como dije, la inteligencia artificial es la nueva realidad, ¿vale? Así como en su momento el teletrabajo arrancó, estamos en la era de la inteligencia artificial, ¿vale? Y de esto va a depender mucho de cómo se trabaja, de los objetivos en las empresas y demás, ¿vale? Entonces, lo que queremos mostrar es cómo la inteligencia artificial dentro de Microsoft, que tiene el nombre comercial de Copilot, pero que tiene muchas herramientas, eh, nos va a ayudar con ese día a día, ¿vale? Y esto lo que quiere decir es que vamos a poder desbloquear la productividad, ser más productivos, ¿vale? Y vamos a poder dedicarnos o enfocarnos más a nuestro negocio y el crecimiento del negocio, que es lo que en realidad quieren los clientes, ¿vale? El cliente no quiere estar sabiendo cómo se activa un Active Directory, ni qué es cada cosa, ¿vale? Para eso estamos nosotros y vosotros, ¿ok? Y la idea es trasladar este mensaje de cómo funciona la inteligencia artificial y cómo facilita la vida, porque lo hace dentro de nuestros clientes, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Cuáles son los conceptos clave? Lo que llamamos LLM, modelo de lenguaje grande, ¿vale? Que al final es lo que eh, todo lo que está, en lo que está basado esta tecnología, ¿vale? Sabemos que Copilot está basado en OpenAI, ¿vale? Que es la empresa que creó ChatGPT, ¿vale? Y bueno, solo que Microsoft tiene una visión única, ¿vale? Y esto siempre me lo preguntan en las demos, y es por qué yo debo seleccionar Copilot o elegir Copilot para mi empresa si tengo 50.000 herramientas más con IA y seguirán saliendo, ¿vale? Entonces, esas tres cosas que yo puedo decir desde ya que hacen diferenciador a Microsoft en cuanto a inteligencia artificial es, número uno, que a nivel mundial el casi 80% de las empresas utiliza Office, ¿vale? La suite de productividad de Microsoft, ¿ok? Eso es un punto importantísimo, ¿vale? Porque hay que estar cambiando de, de versiones entre programas y demás, ¿ok? Luego, tenemos la seguridad avanzada o el Commercial Data Protection, que lo vais a escuchar mucho de aquí en adelante, ¿vale? Y es que básicamente Microsoft en su plataforma y con sus herramientas de IA garantiza que tu información es tuya, la información del cliente es del cliente, nunca se mete ni tiene acceso a esa información Microsoft y nunca Copilot como LLM lo utiliza para entrenarse, ¿vale? Esto es el segundo punto más importante y el tercero y último, y con estos tres yo creo que te deja sin ningún eh, razonamiento que te haga inclinarte por otra herramienta de productividad,
es el nivel de conexión o linkado que puedes hacer y que hay entre Copilot y tu entorno, ¿vale? Cuando hablo de entorno me refiero a tu información, a todo lo que es data, security, identidad, dispositivos y demás, ¿vale? Entonces, tienes una inteligencia artificial que te ayuda a responder a velocidad de la máquina con una base de conocimiento brutal, ¿vale? Pero que se integra de forma segura porque está limitado por los roles y hereda las políticas de seguridad que tú tienes en la empresa, que tienen tus empleados, ¿vale? O las personas que trabajan en la empresa, y que, bueno, te permite ser, como dije, más productivo y estar ahorrando tiempo porque no tienes que estar saltando entre aplicaciones, ¿vale? Para eso es el Microsoft Graph, ¿vale? Y bueno, está la integración con las aplicaciones propiamente dichas, en las cuales, como dije, no vas a tener que irte a ChatGPT a pedirle que te dé una información para una PPT en PowerPoint, sino que tú entras directamente a PowerPoint, linkas o mencionas un documento o haces mención a un documento o a un tema directamente y el propio PowerPoint te va a hacer la presentación, incluso con el template de la empresa, si lo quieres así, directamente ya hecha y lista para compartir, para enviar, para lo que sea, ¿vale? En cuanto que si tienes otras inteligencia artificial, eh, puedes sí crear, y de hecho hay muchas que son específicas para crear contenido y este tipo de cosas que son muy buenas, quizás hasta mejores que PowerPoint porque tiene capacidades extras que a lo mejor PowerPoint no tiene. Y esto lo vamos a ver así, esto no se puede negar. Hay aplicaciones muy buenas, pero que bueno, luego tienen esa debilidad de que no están conectadas con tu entorno, ¿vale? Es decir, no pueden interpretar o revisar qué fue lo que dijiste o te dijeron o te pidieron en tu última reunión y a partir de ahí, pues crear una sinergia de trabajo que sea un flow productivo, ¿vale? A eso es a lo que me refiero. Esto es lo que te da Copilot, ¿vale? Tenemos una herramienta o un entorno con inteligencia artificial que está linkado a toda la información que tú produces y que tienes en tu tenant, en tu entorno, y que bueno, después puedes extender ese uso y ser más productivo porque tienes inteligencia artificial en las aplicaciones. También tienes acceso a la web, ¿vale? Pero el punto clave aquí es que además del acceso web, tú puedes interactuar no solo con lo que tú tienes acceso dentro de tu entorno, sino que a toda la información que sea pública dentro de la empresa, ¿vale? Esto lo vamos a ver en algún ejemplo más adelante. Si quieres pasar, Manu. Ok, entonces, muy importante. Como dijimos, el Commercial Data Protection y la seguridad y el enfoque integral que ofrece Microsoft para mí es una de las claves por las que yo digo que las empresas deberían trabajar con Copilot, ¿vale? Ya teníamos seguridad, conformidad y privacidad en todo lo que es nuestro entorno, la productividad, los servicios cloud y demás, y ahora tenemos acceso a IA, ¿vale? Pero acceso a IA de forma responsable, ¿ok? Pasa, Manu. Esto quiere decir que eh, mm, Copilot siempre va a respetar la herencia, como dije antes, ¿ok? Vamos a poder administrar eh, lo que son los usuarios y los privilegios, ¿vale? Esto se hace con Microsoft Entra, es parte de la identidad. Luego se puede mitigar el riesgo, ¿ok? Hay que recordar que la seguridad no es o no se trata como antiguamente o en otra época en la que pues tú con un antivirus tenías una herramienta única para trabajar toda la parte de amenazas y de seguridad, ¿vale? La visión de Microsoft, que es trabajar la seguridad por capas, lo que hace es dividirla en estas 4 o 5 capas que veis aquí, o estas 4 puntos que veis aquí, y son básicamente la identidad, los dispositivos, administración y protección de los dispositivos, la protección de la data, y luego, pues, todo lo que tiene que ver con el Shadow IT, lo que es el descubrimiento y administración de cómo manejan y cómo interactúan las aplicaciones
con tu entorno y con la información que produce la inteligencia artificial, ¿vale? Por tanto, podemos administrar usuarios y los privilegios, ¿vale? Para que no sean privilegios excesivos. Eso te va a generar riesgos si lo tienes de esa manera. Puedes mitigar el riesgo porque cada dispositivo, pasamos de 1 o 2 dispositivos hasta 4 dispositivos por persona, ¿vale? Quiere decir que tienes más puertas o un vector de ataque más amplio por donde te pueden atacar, ¿vale? Y ahí entra la importancia de la capa de seguridad de lo que es Intune y la securización con el Defender, ¿vale? Bueno, después viene la parte de la sobreexposición de los datos, que es la protección de la data, ¿ok? Todo esto se puede regular con Purview, ya esto lo va a explicar Manu. Y luego, pues, todo lo que es el descubrimiento y la parte forense, ¿vale? Para hacer seguimiento y entender quién accedió, cuándo, por qué, a qué tuvo acceso y demás cosas, ¿vale? Entonces, muy importante, Microsoft está garantizando el uso de inteligencia artificial dentro de las aplicaciones y dentro de la mayoría de los servicios de Microsoft ya, pero lo hace de forma segura, porque hereda y respeta los límites que tú tienes como usuario o como organización, ¿vale? O como equipo. Para esto hay que tener, sí, previamente, es lo que recomendamos, una cierta configuración, un baseline mínimo, y bueno, estaremos hablando un poco de lo que es el licenciamiento, Microsoft 365 Business Premium, M365 en 3 y en 5, y básicamente los add-ons de cada una de esas suites, de esas licencias, que lo que van a hacer es reforzarnos en la parte de seguridad, ¿vale? Pasa, hermano, por favor. Ok, entonces, gracias. Vamos a hablar de Copilot o Microsoft 365 Copilot, ¿vale? Como dije, ¿qué es lo que pasa con la inteligencia artificial? Como dije, Microsoft utiliza la palabra Copilot para decir que hay inteligencia artificial en un determinado servicio, ¿vale? Cuando habla de M365, Copilot es inteligencia artificial dentro de las aplicaciones, ¿ok? ¿Por qué os digo esto? Porque hay Copilot Security, Copilot en Dynamics, en Azure, en GitHub, o sea, en casi todas las herramientas de Microsoft, y yo creo que de aquí a poco en todas las herramientas va a haber la parte de seguridad y se licencia diferente, ¿vale? Es por eso que estamos comentando y estamos viendo esta parte. En el caso de Copilot para Microsoft 365, ¿qué es lo que te permite? Tener un LLM, que es Copilot, que interactúa con Microsoft Graph, que es la herramienta que le permite dirigir a Copilot hacia tu entorno para entender qué es lo que tú tienes, la información, cómo lo manejas, cómo hablas, qué es lo que te dicen, qué es lo que te piden, qué es lo que tú tienes en todo ese data, información y demás, ¿vale? Y te devuelve esa información, la interpreta, ¿ok? Y te envía una respuesta con las capacidades que tienen las LLM, con la velocidad, la base de conocimiento y demás, ¿ok? Entonces, Microsoft 365 Copilot me da inteligencia artificial dentro de las aplicaciones, me ayuda a mejorar la creatividad, me genera un ROI de tiempo, no solo de dinero, en tiempo, ¿vale? Bastante grande, te ayuda a ahorrar en tiempo, aunque es una inversión. La verdad es que los resultados, yo tengo casi 2 años utilizándolo y yo os puedo decir casi el 100%, más del 90% de mi trabajo lo hago con Copilot, ¿vale? Y la verdad es que trabajos que antes me parecían pesados o repetitivos o demás, ya no lo son, ¿ok? Porque sabes gestionarlo con esta herramienta, ¿ok? Entonces, tienes acceso a tu entorno y a ser más productivo a través de las aplicaciones con la LLM, ¿vale? Con un chat que te permite ser más rápido, ¿vale? Esto es un add-on, ¿ok? Hay que tener licencias base, pero prácticamente esto han rebajado muchísimo los requerimientos iniciales. Habían 4 o 5 licencias iniciales que te permitían tener Copilot. Ahora casi que cualquier licencia, y para esto os voy a dejar unos links en las preguntas y respuestas, ya te permite tener Copilot, ¿vale? Copilot es una licencia por usuario, ¿vale? Y tiene compromiso anual, que tú puedes decidir entre pagarlo de forma 100% front o mensualmente, ¿ok? Diferencias entre Copilot Chat y Copilot para Microsoft 365. Básicamente, el Copilot Chat es gratuito,
¿vale? Es un agente que tiene su base de datos en OpenAI, ¿vale? Tiene una base de datos en la que te puede dar respuestas genéricas casi de cualquier tema, ¿vale? Y tú en tu empresa lo puedes activar de forma gratuita. Basta que tengas cualquier licencia que utilice Microsoft Entra, ¿vale? Como plataforma de identidad para poder tener acceso, ¿ok? Entonces, el primer llamado es, o el segundo llamado es, vamos a revisar la seguridad. Hay que creer en Copilot porque trabajan con IA segura y confiable, ¿vale? La plataforma es confiable, no se meten con tu información, no la comparten. Luego, la estrategia viene por la utilización de Copilot para Microsoft 365 y Copilot Chat, ¿vale? Quiere decir que si no puedes invertir en el 100% de tus usuarios, que sepas que puedes activar el Copilot Chat. No te da inteligencia artificial sobre las aplicaciones, ¿vale? Pero sí que te da una base para acortar esa curva de aprendizaje que te da interactuar con la inteligencia artificial, ¿vale? Por tanto, el Copilot Chat es un agente, ¿vale? Que tiene una base de datos y que te da respuestas de casi cualquier tema, ¿vale? Y es gratuito para todos los usuarios con cuenta con Microsoft Entra ID, Exchange Online, Business Basic, Standard, Premium, cualquier licencia sin un coste adicional, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no tenemos, como dije, acceso a inteligencia artificial dentro de las aplicaciones, Teams, el Graph, ¿vale? El grounding que te hace el Microsoft Graph, que es esa inteligencia de entender toda la información que hay en tu entorno. Eso te lo da este add-on que hemos comentado antes, que es el M365 Copilot, ¿vale? Y como dije, se puede trabajar de forma segura porque tus datos son tus datos, no se comparten y no se utilizan para entrenar a la IA. Pasa, Manu, porfa. Vale, esto no lo voy a tocar porque igual vamos a pasar la presentación, ¿vale? Pero básicamente lo que queremos mostrar aquí son las diferencias entre Copilot Chat, que es gratuito, no tiene coste adicional y que lo puedes activar y empezar a utilizar desde ya, ¿vale? Con el Copilot Chat, ¿vale? Hay mucha diferencia, sí, entre tener Copilot Chat y Copilot para Microsoft 365. Me refiero en forma de productividad. Porque con el Copilot Chat, aunque tú puedes subir un documento y pedirle un resumen y tal, de ahí no puedes pasar, ¿vale? En Copilot para Microsoft 365, aparte de esto que acabo de comentar con el Copilot Chat, le puedes decir, oye, después de este resumen, créame una presentación tal y lo hace dentro de la aplicación, ¿vale? Entonces, esto los dejamos para que lo reviséis, pero básicamente es que tienes acceso prioritario a Copilot, quiere decir que con el chat, como no pagas nada, si hay alguna degradación de servicio, alguna caída, te quedas sin servicio hasta que lo haya una recuperación, ¿vale? Con Copilot Chat va a estar como en ese grupo privilegiado de las personas que siempre van a tener acceso o van a tener primeramente acceso, ¿vale? Luego, la parte de informe, seguimiento, lo que tiene que ver con toda la parte forense, ¿vale? De investigación y audit, ¿vale? De auditoría, vamos a tener acceso cuando tenemos el Copilot para Microsoft 365. Básicamente, esas son las diferencias. Tienes igualmente el Commercial Data Protection en ambos casos, ¿vale? Lo que es muy importante para las empresas, ¿vale? Sigue adelante, hermano. Vale, y ahora sí vamos a entrar rápidamente. ¿Puedes explicar un poco esa mini intro de seguridad y de Copilot en qué es lo que yo necesito para activar Copilot dentro de mi empresa, ¿vale? ¿Qué es lo recomendable? Y yo os digo que hay 50.000 Excel y recomendaciones, seguirlas todas porque eso nos va a evitar tener problemas, fugas de información y demás, ¿vale? Haz un par de clics, Manu, por favor. Entonces, lo más importante sería el establecer las bases. Esto quiere decir que tengo que tener activo, bien configurado y desplegado todo lo que son los servicios cloud de ese Exchange, el correo, Teams, OneDrive y SharePoint, ¿vale? Nos pasa mucho que a pesar de que hay empresas y que empleados tienen las licencias, pues no tienen o no utilizan estos servicios, ¿vale? Entonces, si queremos empezar con buen pie con inteligencia artificial para poder tener respuestas
correctas o que sean lo que nosotros necesitamos, tenemos que tener un correcto y un 100% de despliegue de todo lo que es los servicios cloud, ¿vale? Luego ya empezamos con la parte y las herramientas de seguridad, ¿ok? Necesitamos tener un gestor universal de identidades, ¿vale? En Microsoft, esa herramienta se llama Microsoft Entra ID, antiguo Azure Active Directory, ¿vale? Y es la base de toda la seguridad de Microsoft, ¿ok? Luego, tenemos que cuidar de los vectores a través de los cuales nos pueden atacar y son los dispositivos. Como dije, cada vez tenemos más dispositivos y hay herramientas de Microsoft integradas en Business Premium, M365, E3 y E5, en las que pues se puede proteger dispositivos de usuarios y server, ¿vale? Luego viene el grueso, que es la parte de Purview, que es esto que veis en verde y es lo más crítico, es lo más crítico de forma general en la empresa, porque el principal asset de toda empresa es la data, ¿ok? Y para Copilot es lo que más se tiene que reforzar, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo las herramientas de esta parte que está en verde, que básicamente es protección de la data a través de Purview, tenemos que y vamos a asegurar el entorno para tener una excelente experiencia con Copilot y con la inteligencia artificial, que es el último paso que veis en Fuchsia, ¿vale? Adelante, hermano. Ok, yo no sé si ya a partir de aquí quieres Sí, tirar tú. a partir de aquí empiezo yo, ¿vale? Venga. Bueno, muchas gracias, Nathan. Bueno, para empezar, cuando vamos a hablar de lo que es la seguridad de M365, ¿vale? De Microsoft, no lo vamos a hacer de una manera aislada, ¿vale? La estrategia que entiende Microsoft o que nos va a llevar Microsoft en lo que es la parte de seguridad es siempre una estrategia en capas. Es decir, con todos los controles de identidad de acceso, administración de dispositivos, la seguridad que tenemos en nuestros dispositivos, la del mail, las aplicaciones y la seguridad que tenemos en torno al dato, ¿vale? Todo esto lo va a reforzar bajo el modelo de Zero Trust. Es decir, nunca confíes en nadie y siempre verifica todo lo que haces, ¿vale? Todo esto va a empezar con Entra ID, lo explicaremos todos y cada uno de estos servicios, los voy a explicar a posteriori, ¿vale? Pero por hacer un breve resumen. Todo va a empezar con Microsoft Entra ID, ¿vale? Que nos va a asegurar la identidad con MFA, multifactor, autenticación sin contraseñas, acceso condicional. De seguido, ¿vale? Iremos con lo que es la parte de Intune, en la que estamos hablando de lo que es la parte de administración de dispositivos y vamos a garantizar que solo aquellos que sean seguros y autorizados accedan a esa información que es corporativa, ¿vale? Por otro lado, la tercera capa, ¿vale? Estamos hablando de lo que es Defender, ¿vale? En este caso estaríamos hablando de Defender for Business, por ejemplo, ¿vale? Que nos va a proteger esos endpoints con un EDR, inteligencia artificial, que nos va a detectar amenazas, ransomware, malware, etc. Por otro lado, Microsoft entiende esta seguridad a través de Defender for Office 365, ¿vale? Con esa parte de lo que es la protección, de lo que es la colaboración, correo, Teams, OneDrive, SharePoint, ¿vale? Contra lo que es phishing y malware. Y por último, ¿vale? Nos vamos a ir a lo que nos importa en este punto, tanto con Entra ID como con Defender como con Purview, para entender la seguridad dentro de lo que es Microsoft Copilot, ¿vale? Para la parte de Purview, ¿vale? Muy resumido, básicamente es la parte que nos va a proteger el dato en sí, para evitar las distintas fugas de información que podamos tener internas, externas, para clasificar y etiquetar esos datos que puedan ser sensibles y para garantizar el cumplimiento normativo dentro de nuestra compañía y al exterior de la compañía. Siguiendo con esto, empezamos con el primer punto, el que sería Entra ID, ¿vale? El que hablábamos anteriormente, ¿vale? Y que es el primer paso para garantizar un uso seguro de Copilot. Es decir, a mí me gusta dar aquí una pequeña analogía, que es básicamente las llaves de la puerta de mi casa. Es decir, quién controla, quién accede y desde dónde lo hace, ¿vale? Ahí es donde entra en juego Microsoft Entra ID. Microsoft Entra ID anteriormente era conocido, como ha dicho Nathan antes, como Azure Active Directory, ¿vale? Y es el servicio de identidad y control de acceso en la nube de Microsoft.
Es decir, esa pieza, para mí, es la pieza central que permite a todas las organizaciones pues, gestionar nuestros usuarios, los grupos de usuarios que tenemos dentro de la compañía, los permisos, ¿vale? Y que nos permite aplicar ese modelo Zero Trust, ¿vale? Donde nunca se va a confiar de forma implícita y siempre deberíamos o tenemos, para mí es obligatorio, verificar cada uno de los accesos que tenemos, ¿vale? En este punto, con Entra, lo que va a hacer es que cada usuario va a iniciar una sesión con una identidad corporativa que va a ser única y administrada. Además, se van a evaluar los intentos de inicio de sesión según distintos factores, es decir, que puedan ser, por ejemplo, pertenencia a grupos, la ubicación de la IP, el estado que pueda tener nuestro dispositivo, qué aplicación entra o la aplicación que intenta acceder, o indicadores de riesgo que puedan, que estén o que sean en tiempo real. Con esta información, ¿vale? Lo que vamos a poder aplicar es acceso condicional, ¿vale? Para conceder el acceso, recurrir lo que es el requerir SMFA, limitar los distintos permisos que podamos y el acceso, forzar restablecimientos de contraseña o bloquear sesiones, ¿vale? Repito, la clave, o comentamos, ¿vale? La clave de Entra ID va a ser que la organización tiene que mantener con Entra ID el control absoluto, es decir, supervisar todos esos eventos críticos que pueda haber y pueda revocar los distintos tokens de acceso inmediato. Por lo tanto, Entra ID es la puerta de entrada segura a Copilot y a todo M365, ¿vale? Y aseguramos que solo los usuarios correctos puedan tener, y con el contexto correcto, puedan tener ese acceso desde esos dispositivos que son confiables, como comentábamos antes con Intune, ¿vale? Y tengan acceso a nuestro entorno. Siguiendo con esto y habiendo resumido un poco Entra ID, ¿vale? Vamos a comentar, ¿vale? Lo que es cómo administramos el acceso de manera centralizada a todos nuestros usuarios. Entonces, con Microsoft Entra ID centralizamos el acceso de todos los usuarios, aplicaciones y herramientas de inteligencia artificial, incluido Copilot. Nos va a permitir mantener políticas de seguridad consistentes y automatizar procesos pues, según el rol o el grupo del usuario. Es decir, si tenemos un permiso de administrador o cualquier otra cosa, pues con esto lo facilitamos. Otro ejemplo, por ejemplo, sería usar esos grupos dinámicos para asignar accesos de manera automática, revocar permisos cuando alguien abandona la organización, supervisar la actividad en todas las aplicaciones y además incluye funciones como lo que es el Identity Protection, es decir, lo que hace Identity Protection básicamente es detectar usuarios que puedan estar en riesgo y aplicar esas políticas de acceso condicional, hablaremos un poco más adelante de esto, de manera inmediata. Por lo tanto, y en muy resumidas cuentas, ¿vale? Entra ID no solo va a gestionar las identidades, sino que asegura que el acceso a Copilot, en este punto, siempre esté controlado, monitorizado y alineado con la estrategia que tiene Microsoft de Zero Trust. Siguiendo con este punto, ¿vale? ¿Cómo administramos el acceso de los agentes en Copilot Studio? ¿Vale? En Copilot Studio no solo vamos a controlar quién pueda usar los agentes, sino también quién los va a poder crear, si los puede modificar o si los puede publicar, ¿vale? Para ello, lo que se va a utilizar es un acceso que va a estar basado en roles, permisos de entorno y luego límites de uso compartido. Todo esto, para entendernos, siempre va a estar complementado directamente con Microsoft Entra ID, que va a ser esa base de gestión de identidades. Es decir, como he dicho antes, la analogía, la llave que abre la puerta de nuestra casa. Entra y garantiza que solo esos usuarios correctos, a los que nosotros les hemos dado un permiso,
y con ese contexto en el que le hemos dado el permiso, tengan acceso a esos agentes. Y desde ahí vamos a poder reforzar cada una de las asignaciones de las funciones que nosotros le hemos permitido. Podemos limitar el uso compartido innecesario, mantener entornos separados de desarrollo y la prueba y producción. Por lo tanto, todo esto y siempre con el modelo Zero Trust, ¿vale? Entry-ID más Copilot Studio nos permiten aplicar ese modelo Zero Trust, ¿vale? Siguiendo en el siguiente punto, ¿vale? Y dentro de lo que es Entry-ID, para mí es obligatorio aplicar el MFA para proteger todas esas identidades del usuario, ¿vale? Para entender que es MFA es la autentificación multifactor, ¿vale? Es decir, que nos va a garantizar que solo esos usuarios verificados puedan interactuar con las distintas aplicaciones y los datos. Para mí, repito, obligatorio el MFA. Es decir, todos los usuarios tengan acceso a través de ese acceso condicional y le requiramos ese MFA para la entrada y el acceso a nuestro Copilot. Manu, Sí. un apunte muy rápido, que al cliente muchas veces le rechinan cosas, ¿vale? Pero recordar que el MFA, sin saberlo como tal o tenerlo identificado como MFA, ya lo estamos utilizando hace muchos años, ¿vale? Hace mucho tiempo. Desde que tú entras a tu cuenta de email o a tu banco, ¿vale? Siempre vas a necesitar un segundo factor de autenticación para verificar que eres tú la persona que está intentando tener acceso, que es la persona correcta con el acceso correcto, ¿vale? O sea que esto no debería significar un escándalo o una diferencia para el cliente, ¿vale? Esto es bueno tenerlo identificado así, ¿vale? Gracias, Manu. Sí, nada, gracias a ti, Nathan. En el siguiente punto, ¿vale? Vamos a hablar de lo que es el acceso condicional, ¿vale? Para entendernos, ¿vale? Como he dicho antes, en las distintas soluciones de IA, como M365, Copilot o los distintos agentes personalizados, lo que es la seguridad siempre va a empezar por quién accede. Es decir, el MFA siempre no es opcional. Para mí, debería no ser negociable y en cualquier organización moderna no puede ser negociable. Esto es importante que lo entendamos. Con Microsoft Entra ID y el acceso condicional, ¿vale? Vamos a poder exigir ese MFA que decíamos antes para todos los usuarios. Aparte de qué frecuencia de inicio de sesión podemos tener, controlar la duración de las sesiones de Copilot y de los distintos agentes, así como cada intento, de esta manera, cada intento se va a validar en tiempo real, ¿vale? Considerando, pues, desde la ubicación hasta el nivel de aplicación de riesgo que podamos tener. Por lo tanto, la autenticación de Microsoft, perdón, tendría que haber pasado la slide. Vale. Por lo tanto, en este punto, vamos a proteger esa gente, ¿vale? O cómo protegeríamos esa gente con lo que es la autenticación, ¿vale? Cuando un agente de Copilot va a acceder a los datos confidenciales o internos, la autenticación tampoco es opcional, debe ser obligatoria, ¿vale? Si esa gente se deja sin autenticación, cualquiera con el enlace puede llegar a chatear, lo que supone un gran riesgo. Acceso a datos dentro de la empresa, es decir, que accedan distintas partes de mi empresa, o sea, una persona que está trabajando en recursos humanos, que accedan a información del departamento comercial, por ejemplo, ¿vale? Esto supone un riesgo muy grande. O viceversa, el departamento comercial, el de recursos humanos, ¿vale? Supone un riesgo muy grande. No queremos saber qué despidos se van a producir la semana que viene. Por lo tanto, lo recomendable va a ser exigir siempre el inicio de sesión.
bien con la autenticación de Microsoft a través de Teams o de forma más robusta con Microsoft Entra ID, ¿vale? Que nos va a aplicar ese modelo Zero Trust y nos va a dar un control mucho más granular sobre quién va a acceder a la información. Esto nos va a asegurar que solo esos usuarios a los que nosotros hemos autorizado con anterioridad interactúen con datos sensibles y que podamos supervisar y revocar accesos en cualquier momento. Por lo tanto, importante, si un agente maneja información crítica, hay que exigir la autenticación con Entra ID y no es negociable. Al siguiente punto, ¿vale? Vamos a hablar brevemente, ¿vale? De lo que es Intune, ¿vale? Si en la primera capa estábamos hablando de lo que es Entra ID para proteger y gestionar esas identidades y esos accesos a Copilot, el siguiente paso es proteger el dispositivo desde el que se va a conectar ese usuario. Ahí es donde entra Microsoft Intune. Con Microsoft Intune vamos a asegurar que las aplicaciones de M365, también Copilot, estén instaladas de una forma segura y actualizada en los distintos dispositivos de nuestra compañía. Además, vamos a poder limitar el uso de esas aplicaciones en los dispositivos personales y vamos a poder evitar que datos sensibles acaben en entornos que nosotros no controlamos, no controlados. Otro punto clave, ¿vale? Son las directivas de protección de las aplicaciones. Con ellas vamos a poder impedir, por poner un ejemplo, que un archivo que hemos generado en Copilot se guarde en una aplicación que no es segura o restringir aplicaciones como copiar y pegar hacia aplicaciones que no vayan a ser de trabajo. Si una persona en su móvil personal tiene dos aplicaciones, su aplicación de notas personal y la aplicación de Word, básicamente es que no pase esa información a la aplicación personal de notas. Por lo tanto, mientras Entra ID va a garantizar que las personas correctas accedan, Intune asegura que lo hagan desde los dispositivos confiables y protegidos, ¿vale? Siempre va a mantener la continuidad del modelo Zero Trust en lo que es la experiencia de Copilot. Y aquí nos vamos a lo que es el grueso del enfoque de seguridad que tiene Microsoft sobre Copilot. Al final, lo que vamos a tratar en todo momento, y como ha dicho Nathan, el asset más importante es el dato, ¿vale? Y digamos, el servicio de Microsoft enfocado en seguridad que trata ese dato va a ser Purview, ¿vale? Purview lo que hace es ofrece pues una solución que asegura y gobierna todo el patrimonio del dato de la organización. Pues desde datos que puedan ser estructurados o no estructurados, generados por IA. Y además no van a ser solo en entornos de M365. Puede ser tanto en esos entornos como en los entornos multicloud, ¿vale? Por lo tanto, en este punto, el Purview va a tener tres grandes bloques, por resumir lo que es Purview. Lo primero va a ser lo que es la seguridad del dato. Protege toda la información en todo el ciclo de vida con estas tres soluciones que van a ser Data Loss Prevention, Insider Risk Manager e Information Protection. No nos vamos a explayar en ellas porque podríamos estar hasta mañana con este punto y tampoco quiero que os aburráis. Pero que las conozcáis o por lo menos que cuando surja el nombre pues lo tengáis en la cabeza. En segundo punto va a ser esa gobernanza del dato, ¿vale? Que nos va a ayudar a descubrir y clasificar o organizar los datos para desbloquear lo que es el valor de manera responsable con estas cuatro herramientas en particular: Data Discovery, Data Quality, Data Curation y Data State Insights. Y por último, nos vamos a esa parte de compliance. Esta parte de compliance lo que va a hacer es gestionar esos riesgos críticos y los distintos requisitos regulatorios, ¿vale? Con las distintas herramientas que veis aquí debajo: Compliance Manager, Discovery, Communication Compliance, Data Lifecycle Management, Records Management, ¿vale? Un poco por resumir esta slide. Lo potente es que estas capacidades siempre van a ser compartidas en toda la plataforma.
los mapas de datos, la clasificación, el etiquetado, la auditoría y conectores. Y nos van a asegurar, ¿vale?, que Copilot y cualquier solución de IA trabajen siempre con esos datos protegidos, gobernados y con ese cumplimiento normativo que muchas veces nos obliga y muchas veces nos trae de cabeza. No os voy a mentir, es un quebradero de cabeza. Y es la última capa esencial del modelo de seguridad en M365. Un poco habiendo resumido lo que es Purview, ¿vale?, nos vamos a ir a lo que es la protección de la información de Microsoft Purview, ¿vale? Como hemos dicho antes, garantizamos que Copilot siempre respete las políticas de protección de la información de la organización. Y que no se nos olvide, que no nos asuste Copilot a la hora de implementarlo. Como ha dicho Nathan antes, a través de Purview, a través de IntraID, Copilot va a heredar esas políticas que ya tenemos configuradas, ¿vale? En primer lugar, ¿vale?, el consumo y procesamiento de datos se va a limitar a los permisos que tenga ese usuario. Copilot nunca va a acceder a nada más y, como he dicho, va a heredar y respetar las etiquetas de confidencialidad, hablaremos un poco más adelante de ellas, ¿vale?, de los documentos, y las va a aplicar también a salidas y referencias que pueda generar. Si Copilot produce contenido con datos sensibles, de manera automática se van a aplicar esas directivas de prevención y de pérdidas de datos con lo que es la parte de DLP, ¿vale? Hablaremos también de ello. Y todo va a quedar registrado con fines de auditoría y cumplimiento. Es decir, nos va a permitir detectar posibles infracciones en tiempo real y de manera automática. Va a trabajar, Copilot en sí, siempre va a trabajar en base a las reglas de seguridad y confidencialidad que le hemos dado nosotros y que el resto de M365. Por lo tanto, no nos va a sobreexponer todos los datos y nos va a asegurar que el uso de esos datos sea controlado y que además pueda ser auditable. Siguiendo con esto, ¿vale? Vamos a aplicar, ¿vale?, esas etiquetas de confidencialidad, ¿vale? Como os he dicho antes, Purview es esa plataforma que asegura y gobierna los datos en la organización. Entonces, una de las piezas clave, y muchas veces esto es un lío para nuestros clientes, ¿vale?, son aplicar estas, y en esto les tendremos que ayudar, ¿vale?, son aplicar estas etiquetas de confidencialidad. Estas etiquetas de confidencialidad lo que van a hacer es definir qué información es sensible y van a aplicar un cifrado, marca de agua y controles de acceso. En base a esto, estas etiquetas van a guiar también a Copilot. Es decir, van a determinar qué datos pueden buscar, qué datos se pueden resumir o qué datos se pueden ignorar. Y, por poner un ejemplo, los archivos que puedan contener, por poner un ejemplo así práctico, real, los archivos que contienen datos de las tarjetas de crédito o los de recursos humanos, como decían antes. Pues de esta manera los podemos etiquetar de manera automática y esas protecciones van a viajar en todo momento con ese archivo que nosotros compartamos, incluso cuando lo compartimos fuera de lo que es M365. Por lo tanto, Copilot no solo va a respetar estas políticas de seguridad y cumplimiento, sino que lo va a integrar en el mismo. Es la continuidad de lo que veíamos antes en la parte de Purview, en la que primero protegemos el dato en el ciclo de vida y después reforzamos esa protección con etiquetas que van a actuar en tiempo real sobre lo que Copilot puede o no puede llegar a usar. En este punto, en esta slide, os hemos puesto, ¿vale?, lo que son las descripciones de esas distintas etiquetas de confidencialidad. Aquí vamos a ver los distintos niveles que de manera normal, esto luego se pueden crear nuevas o se pueden crear nuevas políticas, ¿vale?, y nuevas etiquetas, ¿vale? Pero en este punto vamos a ver los niveles que Microsoft entiende que se deben de utilizar, ¿vale? El nivel más alto va a ser el altamente confidencial.
nos va a proteger los datos más críticos y solo va a permitir compartirlos con destinatarios que estén designados. En segundo lugar, nos vamos a encontrar con esa etiqueta de confidencial. Va a estar destinada, ¿vale?, a datos comerciales que puedan ser sensibles y va a limitar la distribución de esos datos. En tercer lugar, nos vamos a lo que es la general, ¿vale?, que está pensada para que la información interna que no debe hacerse pública, ¿vale? Y por último, nos vamos a la pública. No va a haber restricciones en este punto y es seguro compartirlos de forma abierta. Lo más importante es que estas etiquetas no solo van a clasificar la información, sino que van a aplicar medidas de cifrado, las distintas marcas de agua que nosotros le pongamos o los distintos controles de acceso. Importante, y lo repetiré 100 veces y Nathan lo repetirá otras 200, Copilot va a heredar esa protección. Es decir, que no tenemos que estar asustados porque tengamos que volver a hacerlo de nuevo. Va a heredar toda la protección que nosotros ya tenemos parametrizada en Purview. Y todo va a garantizar esa confidencialidad que se va a mantener en todo momento. Siguiendo en este punto, ¿vale?, vamos a hablar de lo que es el DLP, ¿vale?, lo que es el Data Loss Prevention. Básicamente es la capacidad de seguridad que nos va a permitir detectar, supervisar y bloquear, pues, los distintos usos individuos o las fugas de información que pueda ser confidencial dentro de nuestra organización. Es decir, intentar evitar que los datos sensibles, tarjetas de crédito, los números de esas tarjetas de crédito de nuestros empleados, la información personal que pueda tener la organización nuestra o lo que es la propiedad intelectual, ¿vale?, lo que va a hacer es impedir que salga de la organización de una manera accidental o que en muchos casos pueda llegar a ser intencionada. Estas políticas de DLP, ¿vale?, se aplican a servicios como Exchange Online, SharePoint, OneDrive, Teams, ¿vale?, y van a utilizar distintos tipos de información confidencial que ya pueden venir, se pueden configurar por nuestra parte, pero ya vienen preconfigurados, pues como SIBAN, SSN, los datos de salud, pues etc., ¿vale? Una vez dicho esto, y cuando lo llegamos al contexto de lo que es Copilot y la IA, desde mi punto de vista y seguramente desde todo el punto de vista de cualquier experto, ¿vale?, el DLP se va a convertir en un aliado que es crítico. Es decir, con él vamos a poder bloquear el uso compartido externo del contenido que ha sido etiquetado. Podemos advertir si un usuario introduce información sensible en un prompt que le metamos a Copilot y podemos supervisar cómo se maneja esa información. Aparte, podemos aplicar, pues, determinadas barandillas específicas para Copilot, como la etiqueta, pues, Copilot Exclude, ¿vale?, para evitar que ciertos datos se indexen o se usen en los prompts. Todo esto también se puede extender a la protección del endpoint. Un ejemplo es el caso de un USB. Copiar archivos sensibles en un USB, por ejemplo. Y las alertas y sugerencias de directiva, ¿vale?, que también van a ir incluidas en este DLP, ¿vale?, nos van a ayudar a concienciar a esos usuarios de manera en tiempo real y, por ejemplo, en Power Platform, cómo podemos separar esos entornos para que esos agentes solo accedan a conectores, ¿vale?, empresariales autorizados. Siguiendo en este punto, nos vamos a ir a la tercera parte de lo que es Purview, es decir, lo que es las auditorías, ¿vale? Tanto lo que es la parte de DLP como lo que son las etiquetas de confidencialidad tienen un destino más, o sea, están más destinadas a lo que es la prevención, ¿vale? En este punto, con Microsoft Purview, ¿vale?, también lo que vamos a poder hacer es auditar, es decir, auditar y supervisar lo que ocurre en nuestro entorno.
con Microsoft 365 y Copilot vamos a tener esa visibilidad total de cómo se va a usar Copilot y cómo se van a usar los agentes que tenemos en Copilot. Por poner ejemplos, es pues revisar los distintos mensajes de Copilot y él en Word, Outlook, Teams, o hacer el seguimiento del uso y respuestas de los agentes en Copilot Studio. También podemos detectar patrones de acceso sospechosos con Purview o el centro de administración de Power Platform. Además, es posible establecer alertas que nos salgan de manera automática para actividades que puedan tener un riesgo muy alto o garantizar la responsabilidad de sus usuarios y reforzar ese cumplimiento normativo. Por hacer un resumen, ¿vale? Lo que es la parte de audit y de auditar, ¿vale? Lo que viene a hacer esto es auditar la IA, nos va a dar esa confianza porque nos va a permitir detectar todos los usos indebidos de los datos y demostrar que Copilot se va a utilizar pues, de una manera segura y controlada, siempre tanto dentro como fuera de nuestra organización. En las slides anteriores, ¿vale? Hemos visto cómo protegemos los datos con Purview, ¿vale? Es decir, cómo evitamos esa fuga de información con esa parte de DLP, cómo establecemos esas políticas de seguridad que van a limitar el uso individuo de Copilot y los distintos agentes. Y el siguiente paso va a ser auditar y medir. La auditoría, ¿vale? Por eso os he puesto esta slide para que tengamos un poco el concepto en general, ¿vale? No solo va a estar destinada a reforzar esa seguridad, ¿vale? También va a dar visibilidad a cómo estamos utilizando la IA dentro de la organización, ¿vale? Y aquí implementamos otras herramientas también, ¿vale? O sea, estaría perfecto integrar otras herramientas, pero lo que nos va es hablar de Purview, ¿vale? Entonces, con los registros de auditoría en Purview, ¿vale? Lo que podemos hacer es ver las actividades de creadores y los distintos usuarios, ¿vale? Que están autenticados en nuestra organización, así como capturar los distintos accesos y aperturas de los archivos, ¿vale? Y los eventos del acceso. Esto en la parte de lo que es el registro de lo que es la auditoría, ¿vale? En segundo lugar, tenemos esa parte de uso, es decir, ese centro de administración, ¿vale? Que nos va a dar determinadas métricas sobre cómo utilizamos Copilot, los volúmenes de solicitudes y los distintos inventarios de agentes compartidos. Y además, en todo momento vamos a tener una identificación de los propietarios de esos agentes. Por otro lado, ¿vale? Con Purview y con Sentinel, ¿vale? Podemos generar alertas sobre acciones que puedan suponer un riesgo y podemos detectar las distintas anomalías en el uso de Copilot y los agentes. Y en último lugar, en lo que es en los agentes de SharePoint, ¿vale? Si nos vamos a SharePoint junto con Purview y con Azure, ¿vale? Incluso podemos llegar a ver las estadísticas de los sitios, auditar eventos de archivos y aplicar esas directivas de riesgo interno o DLP, de las que hablábamos antes, de una manera automática. En conjunto, a través de los registros de auditoría, a través del centro de administración de Microsoft, con el inventario, con el monitoreo y las alertas y los Sentinel, Purview y esa parte de agentes de SharePoint, ¿vale? SharePoint más Purview más Azure, ¿vale? Completamos el círculo de lo que hemos ido construyendo. Primero, protegemos esas identidades con Entra ID, es decir, la llave de la puerta. Luego, los dispositivos con Intune. Después, en segundo lugar, los datos con Purview y el DLP. Y finalmente vamos a supervisar todo con esta auditoría y con un monitoreo continuo sobre lo que pasa en nuestro entorno. Esto, ¿vale? Como he dicho antes, todo está basado en Zero Trust, ¿vale? Y la auditoría sería esa capa que va a cerrar el modelo Zero Trust aplicado a lo que es Copilot. Y nos va a garantizar que no solo tengamos seguridad, sino que también tengamos una parte de lo que es la responsabilidad y el cumplimiento.
Siguiendo con esto, ¿vale? Vamos a hablar brevemente de lo que es Defender, ¿vale? Cuando hablamos de esa seguridad en M365 y en Copilot, no solo vamos a proteger las identidades, dispositivos y los datos, sino que también esas aplicaciones de inteligencia artificial. Y aquí es donde entra Defender for Cloud Apps, en este caso, ¿vale? Defender for Cloud Apps, ¿vale? Es esa solución de lo que denomina Microsoft como Cloud Access Security Broker, ¿vale? Y la función que tiene es descubrir y evaluar el uso de las aplicaciones de inteligencia artificial. Básicamente identificar y medir el riesgo, ¿vale? En más de las 400 aplicaciones de IA que podamos llegar a tener en la organización. Se pueden dar esos casos. ¿Y qué significa esto para Copilot? Que mientras Copilot va a heredar esa seguridad nativa de M365, lo que va a hacer Defender es ayudarnos a gestionar la exposición en otras aplicaciones de IA externa. Que los usuarios van a poder seguir o que puedan estar utilizando. Y en muchos casos sin lo que es la aprobación de IT. Es decir, si estamos pagando licenciamientos de Copilot para M365 y mis empleados están utilizando ChatGPT, pues con esto lo podemos llegar a medir. Y podemos llegar a decidir si bloquear o aprobar el uso de esas aplicaciones. Es decir, aplicar esas políticas de control y garantizar que el consumo en la IA está alineado con la estrategia de seguridad que nosotros queramos tener. Funciona dentro de lo que es el marco seguro de Microsoft, ¿vale? Bueno, Copilot lo que va a hacer es funcionar dentro de lo que es ese marco seguro de Microsoft y Defender for Cloud Apps lo que viene a hacer es actuar como un guardián adicional. Yo a Defender en general, mientras entre ID son las llaves de la puerta de casa, a Defender yo lo entiendo como si fuera la alarma de nuestra casa, ¿vale? Que va a descubrir pues, todos aquellos accesos, todas aquellas aplicaciones de IA que no estén controladas o evaluar los riesgos y dar a la administración la capacidad de restringirlas o habilitarlas de manera segura. Si lo combinamos, ¿vale? Conseguimos que Copilot y que el uso de Copilot o de cualquier otra IA en la empresa siempre vaya a estar bajo control y vaya a reducir todos esos riesgos y evitar lo que es el shadow IT, la sombra de esas aplicaciones que no estén autorizadas. Siguiendo y ya terminando con lo que es la parte de Defender, ¿vale? Como veíamos antes, Defender for Cloud Apps nos va a ayudar a descubrir y controlar esas aplicaciones de IA externas. Y además vemos cómo todo esto encaja dentro de ese veíamos cómo todo eso iba a encajar dentro de lo que es el ecosistema de Microsoft. ¿Vale? Por lo tanto, y haciendo este breve resumen de todo lo que hemos hablado anteriormente, primero vamos a tener Entra ID, ¿vale? Para proteger la identidad del usuario. Después Intune para asegurar ese dispositivo y Purview para evitar esa sobreexposición de los datos. Por último, tendremos este Defender for Cloud, ¿vale? Apps que va a completar ese ciclo y va a evaluar el uso de las aplicaciones de IA y permitiendo bloquearlas o aprobarlas. Por lo tanto, Copilot no va a trabajar aislado, sino que va a trabajar dentro de lo que es una arquitectura de seguridad, como hemos dicho antes, que Microsoft la basa en capas, que va a garantizar todo lo que es el control de extremo a extremo, desde el usuario hasta el dato, y va a pasar por las aplicaciones y la nube. Entonces, es un poco este resumen que quería hacer sobre la totalidad de lo que hemos hablado, desde Entra ID a lo que es Defender for Cloud Apps. Y por último, me gustaría comentar esta parte del E5 Security con XDR, ¿vale? Porque cuando hablamos de Copilot muchas veces estamos hablando de lo que es la productividad con los distintos datos que podamos tener sensibles dentro de nuestra organización, ¿vale? Entender que la máxima seguridad de Microsoft se logra con E5 Security, ¿vale? Y que esta suite o con E5, ¿vale? Y esta suite no va a proteger no solo que no solo podemos irnos con Defender for Cloud Apps, sino que no podemos olvidar, ¿vale? Que la seguridad no va a terminar en Copilot, ¿vale?
Estas capacidades, con estos distintos Defenders que hay, ¿vale? Y estas distintas servicios que nos ofrece Microsoft, ¿vale? También van a ir a proteger el resto de entornos de micro en Azure y en las distintas nubes que tengamos, es decir, si es híbrido, si estamos on-prem, si estamos en cloud, ¿vale? Básicamente que tenemos esa opción de ese blindaje integral para asegurar lo que es la productividad con la IA y siempre dentro de ese margen, de ese marco, ¿vale? Interno de la organización de confianza y de cumplimiento. Y por aquí todo lo que es mi parte, ¿vale? De lo que es la parte de producto. Nathan, te doy la palabra, si quieres, Sí, para comentar todo lo que son las opciones de licenciamiento de vale. M365. Sí, vamos a hacerlo muy rápido, pero antes quería comentar también que para tanto escenarios y oportunidades de seguridad como de Copilot contamos con assessment, ¿vale? Assessment que son recomendables hacer en el cliente, ¿vale? Para entender cuál es la realidad, qué necesita o qué tiene, para ver en base a lo que tiene, qué necesita reforzar y en qué área, ¿vale? Esto, entrar en contacto con nosotros, ¿vale? Y os daremos respuesta de esta iniciativa, ¿vale? Pero entonces, sí, Nathan, aquí en este punto, porque por poner en contexto, estos assessments son assessments que están financiados directamente por Micro, ¿vale? Y hay distintos tipos de assessment que tienen más nivel de seguridad o menos nivel de seguridad, ¿vale? Pero bueno, que conozcáis esta palabra y que si estáis interesados o si queréis hacer cualquier tipo de evaluación del posible tenant de ese cliente, pues nos decís y encantados de proporcionaros toda esta información. sí, lo que queremos resaltar aquí con esto es que si no tienes expertise con inteligencia artificial o no conoces licenciamiento o no tienes capacidad de llegar a todos los clientes, podés contar con nosotros para hacer demos, dar cursos de cómo funciona. Incluso nosotros tenemos en Hola TD Next tenemos pues toda la agenda de los cursos que hacemos y de todas las charlas y demos que hacemos semanalmente o mensualmente, ¿vale? Entonces, contar con eso y en la parte de, como dijimos, de assessment, de seguridad, de Copilot, si no tenéis tiempo, si no tenéis algún experto en cualquiera de estas áreas, pues podéis contar y tirar directamente de esos assessments, ¿vale? Entonces, si quiere, pasa adelante para hacer muy rápido esta parte. Yo no veo preguntas en el chat, ¿vale? Podéis, pues, iniciar preguntas y respuestas para enviárnoslas, ¿vale? Y entonces vamos a cerrar la sesión con la parte de licenciamiento, ¿ok? ¿Qué es lo que nosotros recomendamos para cubrir el licenciamiento para Copilot, ¿vale? Y vamos a hablar, y hay que entender que cuando hablamos de IA o cuando hablamos de Copilot, eh, está ligado directamente con la parte de seguridad, ¿vale? De hecho, son los dos puntos principales de la estrategia de Microsoft desde hace unos años, ¿vale? Y para este año no va a ser diferente. Cada vez va a ser más importante la seguridad por todo lo que comentamos al inicio, ¿ok? La parte de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, a pesar de que Copilot, Microsoft 365, en lo que es Modern Workplace, se licencia por usuario y que es un add-on, que lo que hace es complementar lo que tenemos en la licencia de la que tengamos de M365. La parte de seguridad no está incluida en todas las licencias, ¿vale? De hecho, aunque, como dije, cualquier licencia me sirve para hacer licencia base para poder comprarme Copilot, lo que nosotros estamos recomendando mínimo es M365 Business Premium, M365 E3 y M365 E5, ¿vale? Recordando que el M365 Business Premium tiene una limitación de hasta 300 usuarios, ¿vale? Entonces, ¿por qué decimos esto? Como comentó Manu, dentro de la suite que ya teníamos de toda la vida de Microsoft, ¿vale? De Office, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, tenemos los servicios cloud, OneDrive, SharePoint y Teams y Exchange, ¿vale? El email, ¿vale? Pero dentro de Business Premium, M365, E3 y 5 tenemos la parte de seguridad que básicamente es un bundle que nos incorpora tanto Microsoft Entra como Intune, como Defender for Office o Defender for Endpoint, dependiendo de la licencia que tengáis, ¿vale? La parte de Purview, ¿ok? En mayor o menor medida, ¿vale? Para eso están las licencias y ahí las mini suite o los bundles de seguridad adicional
que han salido ahora en el caso de las de Business Premium o que ya teníamos con las G5 Security y G5 Compliance, ¿vale? Entonces, mínimo para Copilot en las aplicaciones, en M365 Copilot, ¿qué recomendamos? Business Premium, ¿vale? Si no, podría ser mínimo M365 E3 o M365 E5, que es la suite top de Microsoft, que es la más cara también, pero que tiene todas las herramientas de seguridad necesarias para todos los usuarios, ¿vale? Entonces, sabemos que la realidad es que en todas las empresas los perfiles no son iguales, algunos necesitan mayor o menor requerimiento. Lo que sí es que los fundamentos base, como comentó Manuel, MFA, Purview, Defender for Office, se debería tener en todos los usuarios, ¿vale? Entonces, dependiendo del rol, de la actividad, del tipo de información que maneje, lo que nosotros recomendamos es hacer un mix, ¿vale? Con mínimo Business Premium. Aquí hay que sacarnos un poco el cassette de Business Basic, Business Standard y esta licencia que está muy bien en la parte de productividad y de servicios cloud, pero que no nos otorgan la seguridad que necesitamos ahora mismo, ¿vale? Que tiene que ver con Defender for Office, una protección ágil en la parte de email, con EDR, con AIR, con Purview para hacer todo el seguimiento de la data y con la parte de dispositivo, ¿vale? Entonces, la línea base, como dije, mínimo Business Premium, aunque ahí pone Office 365 E3, olvidaros de esto, ¿vale? Copilot con Office 365 E3 no me deja en buenos términos. Yo lo cambiaría por Business Premium, ¿vale? Esta es tenemos que actualizarla, ¿vale? Porque aunque Office 365 E3 tiene capacidades distintas en la parte de productividad, en la parte de seguridad, no te ofrece lo mismo que Business Premium, ¿vale? Entonces, yo diría que en el paso 1 o en el escenario más básico, contar con Business Premium hasta 300 usuarios. Si hay más de 300 usuarios, dejar hasta el número 300 con Business Premium y a partir de ahí M365, E3 o E5, ¿vale? Ahora, si necesitamos capacidades avanzadas por lo que sea, ya podemos tirar del M365 E3 o el M365 E5 directamente, ¿vale? Si en mi empresa yo tengo 20 personas, pero esas 20 personas manejan información ultra confidencial, no os voy a mentir, el Business Premium está muy bien, pero el E5 o el E3 más los add-ons o el Business Premium con los add-ons es la mejor opción, ¿vale? Ahora, si queremos cumplir con los requerimientos mínimos, Business Premium nos pone en el radar de la seguridad, ¿vale? En el mapa de la seguridad, que es lo que necesitamos para no ser parte de las estadísticas. Pasa adelante, hermano, no sé si ya quedan más de Esta. esta, ¿vale? Sí, a ver, esta no voy a entrar en detalle porque esta presentación, como dije, os la vamos a pasar. Pero aquí básicamente lo que se hace es que se muestra qué herramientas viene incluida según la capa, ¿vale? Entendiendo que la identidad es la principal, como comentó Manu, para la parte de seguridad, ¿vale? ¿Por qué se dice que es lo principal? Yo creo que entendáis esto porque es muy importante. El tema de las capas es que todas las herramientas, aunque son diferentes y trabajan por separado, se comunican entre ellas, ¿vale? Y la forma en la que se comunican o se validan es con el Microsoft Entra, por eso que es el más importante de todos los componentes que vemos dentro de la suite de seguridad de Microsoft, ¿vale? Cuando tú vas a acceder a un archivo, ¿vale? Cuando tú pones un pincho o cuando le das a doble clic a un Excel, que es el de ventas de todo el año y demás, y te pide y necesitas información extra para tener acceso, lo que te va a pedir es el usuario y contraseña. Y eso es Microsoft Entra, ¿vale? Eso es MFA, ¿ok? Entonces, aquí lo que vais a poder ver en este cuadro es lo que me da, como dije, Office 365 E3 no es el mejor ejemplo, ¿vale? Porque todo lo que no sea Business Premium, M365 E3, y que es diferente a Office 365 E3 y M365 E5, son las que tienen todas las herramientas que hemos comentado que son necesarias y que se trabajan en las capas de Microsoft, ¿vale? Entonces, lo importante a tener en cuenta es que mi empresa tenga una licencia que cumple con las herramientas o que incorpora las herramientas que hay en cada una de las capas. ¿Cuáles son las capas? Gestión de identidad y dispositivo, Microsoft Entra, ¿vale? ¿Cuáles son esas políticas? Como vimos, DLP, perdón, DLP no, Conditional Access, ¿vale? Y MFA. La parte de gestión de dispositivos con Intune,
¿vale? Para la parte de MDM, MAM y la protección de dispositivos, dependiendo. Si tenemos Business Premium, Defender for Business. Si tenemos M365, E3 o E5, necesitaremos Defender for Endpoint, ¿vale? Estas vienen incluidas dentro de M365, E3 y E5, ¿vale? La parte de seguridad de los datos, todo lo que es Purview, está incluido en una versión, digamos, más light dentro de Business Premium y E3, y E5 tiene todas las capacidades avanzadas, pero a E3 y a Business Premium los puedo reforzar con los bundles de seguridad, ¿vale? Y por último, la parte de Cloud Apps y todo lo que tiene que ver con el Dark IT y demás cosas, que está protegido con el Defender for Cloud Apps, ¿vale? Entonces, como dije, no quiero entrar en detalle en esto. Si necesitáis una sesión o si queréis que participemos a tres con un cliente por alguna duda en la parte de seguridad, pues podéis entrar en contacto con nosotros. Si es específicamente alguna oportunidad, los assessments son la mejor solución, pero de modo general, que sepáis que Business Premium, M365, 3 y E5 y los add-ons de cada una de estas versiones son la mejor opción porque me dejan la parte de seguridad cubierta, ¿vale? Y sin ningún tipo de falta, digámoslo así, en lo que tiene que ver, en lo que tiene que ser la protección integral de nuestro entorno, ¿vale? No sé si queda alguna otra más. No, con esto hemos terminado. Vale. Pues muchísimas gracias por todo. Sí, no sé si tenéis alguna pregunta. Yo estoy revisando las preguntas y respuestas, no hay nada, ¿vale? Yo os he dejado algunos links que tienen que ver con información sobre todo la parte de Copilot, anuncios, todo este tema, lenguaje y demás cosas eh, que son necesarias para la utilización de Copilot, ¿vale? Si tenéis alguna duda específica en la parte de seguridad, pues podéis entrar en contacto con nosotros directamente, ¿vale? Por mi parte es todo. Nos quedamos aquí un par de minutos más o si tenéis preguntas, pues podéis dejarlas en preguntas y respuestas y si no, pues hasta una próxima sesión. Muchísimas gracias y buen fin de semana. Gracias, Manu. Gracias a todos, gracias a ti, Nathan.